8 de la mañana con 8 minutos y sigue la actualidad bien infinita. También lo hacemos a través de las pantallas de Mega Plus. Le agradecemos entonces el que siga nuestra sintonía y también nos pueda ver esta mañana. Conversamos con la senadora de la UDI, presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va, senadora? Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a usted por la invitación. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Bien, para la gente que nos está escuchando, con un poquito de frío, hace mucho frío en este estudio. Pero estamos tratando de calentar la cosa aquí. Sí. ¿Cómo ha sido, a propósito caluroso, ¿no?, el retorno después de esta suspensión en las relaciones que llevamos? ¿117 días? ¿Cuánto duró? No. En alguna parte leí eso yo. No, fueron como 3 semanas. ¿Y de dónde sacaron 100 y tantos días? No sé, porque todo se nos ha hecho muy largo desde el 18 de octubre. Eso puede ser. Sí, Sí, porque llevamos como 90 días desde el 18 de octubre, esto fue la última. Me llamó la atención que hubiera sido antes. A mí ya enero se me ha hecho eterno, y estamos como a No, 46 de enero. Recién es miércoles. Recién es miércoles. Ya, pero ¿cómo ha sido el retorno, el reencuentro? Bien, lo que pasa es que nosotros creemos que aquí lo que había que hacer era poder establecer ciertas reglas. Nuestro partido no pide mucho. Yo creo que pide lo básico en cualquier relación laboral, porque esto al final. Que primero se negocie con los socios, si no hay acuerdo con los socios, plena libertad, y luego, si es que hay acuerdo, que esos acuerdos se respeten. Entonces, no es mucho pedir. Ahora, eso es súper entendible, ¿verdad? Y es lo que uno espera en una relación de cualquier tipo, permanente de trabajo, etcétera, etcétera. Pero probablemente lo que uno visualiza que pasa, y es un reclamo que uno muchas veces ha escuchado respecto de las alianzas de la centro-derecha, que hoy día se llama Chile Vamos, se ha llamado de otras maneras en el tiempo, es justamente la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos ante los conflictos que siempre ha habido y que son muy evidentes y que en coyunturas como esta se aumentan, obviamente, porque además hay diferencias que pueden ser bien de fondo. Yo no sé si usted había sentido, como ahora, el nivel de profundidad de las diferencias que hay entre los distintos actores de Chile Vamos. Es que, ¿sabes qué? Nosotros hasta antes de esto como habíamos conversado entre nosotros, habíamos tenido la habilidad de sortear esas diferencias y de no competir unos con otros. Y yo creo que la Chile Vamos tiene que ser una colectividad diversa, pero son muchos más los temas que nos unen que aquellos en los cuales tenemos diferencia. Entonces, y yo diría que son básicamente más bien temas valóricos. Sí, pero ahora estamos hablando de un tema institucional y político, claro, que es bien profundo, senadora. ¿Aprobamos o rechazamos la idea de que este país tenga una nueva constitución? En eso llegamos a acuerdo. De acuerdo, pero hay opciones distintas. Hay gente que está por el rechazo y hay por el rechazo por dos razones distintas, digamos, ¿verdad? Y hay gente que está por el apruebo. Eso parece ser una diferencia profunda. Apruebo también por razones distintas. Sí, claro. Sí. Pero eso no es un conflicto para nosotros, porque nosotros entendemos que, por ejemplo, en la UDI hay algunas personas que están por el apruebo, pero en las que están por el rechazo, que no quieren una constitución de cero, que están dispuestos, yo por ejemplo, estamos dispuestos a mejorar, a cambiar. De hecho, siempre lo hemos estado y siempre hemos concurrido con nuestros votos para aprobar eso, pero también hay gente que quiere aprobarla. Pero ambos vamos a defender los mismos principios en una constitución. Es decir, a diferencia de la izquierda, ponte tú. Nosotros creemos profundamente en el derecho a la propiedad. Nosotros creemos en el derecho a la vida. Nosotros creemos en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Nosotros creemos en un montón... O sea, ¿usted está segura que diferencias profundas en los contenidos no van a existir? No. Sino en si hay que tener o no una nueva constitución. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Sí. Por ejemplo, Joaquín Lavín, yo estoy segura que defiende básicamente los mismos principios que yo. Él cree, a diferencia mía, que para llegar a resolver los conflictos sociales es mejor transitar por la vía de una nueva constitución. Yo creo que no, porque yo creo que como señal política prefiero reconocer lo bueno y cambiar aquello que hay que perfeccionar. Ahora, esa es una diferencia bien de fondo también, porque implica en el fondo cuáles son los caminos de acción en la política y en la gestión de la política para salir de la crisis. Sí, pero esa es la diversidad. Lo importante es que yo con una persona izquierda tengo principios distintos. Es decir, la gente izquierda relativiza el derecho a la propiedad, relativiza el rol de los padres en la educación de sus hijos, y lo hemos visto en distintos proyectos de ley a lo largo de estos años. Entonces, y no estoy haciendo un juicio de valor, estoy diciendo visiones distintas. Entonces, eso no nos pasa entre nosotros. Entonces, por eso es que nosotros encontramos legítimo, yo puedo encontrarle razón o no, ya esa es una evaluación, pero lo profundo
no tenemos mayores diferencias. Quizás, senadora, donde sin embargo sí llama un poco a confusión cuando se presentan los argumentos de por qué no a una nueva constitución, es más o menos el siguiente, que se esgrime, y particularmente desde su partido. Uno, en que la constitución en sí misma es un elemento tan fundamental y delicado para el funcionamiento de una sociedad que uno no puede llegar y cambiarlo como borrón y cuenta nueva. Pero al mismo tiempo se esgrime el argumento de que es tan poco trascendente desde el punto de vista de que no va a dar solución a las demandas de la ciudadanía, porque dicen, oye, la gente quiere cambiar la Constitución, en realidad no le va a dar soluciones porque no es por la vía de la Constitución, como que la minimizan. Entonces uno no le queda tan claro si en realidad es tan importante que no la podemos tocar o es tan poco relevante porque no va a cambiar las cosas que la gente está reclamando, que en realidad no es por ahí donde vienen los cambios. Entonces uno dice, a ver, ¿cuál de los dos es el argumento? Claro, esto es como en la PSU. Ninguna de las anteriores. Claro. Ya, ok. Porque ellos, efectivamente, la Constitución son las reglas del juego. Es decir, cómo se va a mover y cómo se va a relacionar nuestra sociedad, qué es lo que vamos a defender como sociedad. Entonces, cuáles son los principios que como sociedad vamos a defender. Por lo tanto, es muy importante, por lo que te raya la cancha, como lo que te da el esqueleto. Ahora, también es cierto de que muchos de los problemas sociales, o no muchos, prácticamente todos los problemas sociales no se mejoran con un cambio a la Constitución. Pero también es cierto, además, que hoy día nosotros pensamos, yo ya lo estoy empezando a dudar, que era absolutamente necesario dar desde la política una señal de que el diálogo vence las diferencias. Los acuerdos. Y poder llegar a acuerdos. Ahora, eso de que los cambios sociales no se hacen a través de la Constitución, igual puede ser relativizado, porque claro, yo no voy a poner, la Constitución no me arregla el problema puntual, pero sí la Constitución fija los mecanismos, ¿verdad?, en ese rayado de cancha por los cuales las discusiones respecto de los cambios sociales se pueden dar, con los quórums, con el rol del Estado, con el rol de los privados, con el rol de asignando en definitiva los roles que cada uno de los actores que tiene que solucionar las crisis sociales o los problemas sociales juegan esa cancha. Absolutamente. Por lo tanto, sí tiene una gravitación en esas soluciones. Por eso te digo, por eso es tan no la minimizo, porque es muy importante porque te regula el cómo nos vamos a relacionar como sociedad. Esas son las reglas del juego. Pero al mismo tiempo, no solucionar los temas puntuales. Porque dicen, no los puntuales específicos. El derecho a la pero salud. Sí da el marco por el cual los problemas de la salud se solucionan en la cancha chica. Por eso dije ninguna de las anteriores. Es decir, no es que sea uno o lo otro, son las dos cosas. Es decir, yo creo que es muy importante porque, como te digo, son las reglas del juego, pero tampoco hay que crear sobreexpectativas porque la mejora de las pensiones no pasa por un cambio constitucional. ¿Cuál es su desacuerdo de fondo con Joaquín Lavín en el tema constitucional? Porque usted mismo lo resumía, ¿verdad? Joaquín Lavín tiene la mirada de que para solucionar el conflicto social en Chile se hace necesario hacer el camino constituyente. ¿Por qué usted no está de acuerdo con eso? Hay quienes sostienen que si se llegara a ganar el rechazo, lo único que vamos a hacer es extender el conflicto social, no digamos con el fantasma de la violencia, no lo quiero llevar a ese terreno, sino que más bien vamos a perpetuar un problema que a la larga nos va a reventar de nuevo y a lo mejor vamos a volver a tener, enfrentarnos al debate de si hay que tener una nueva constitución o no. Lo que pasa es que a mí me parece que ese argumento es bien impresentable, porque se ha hecho todo, se va a hacer todo un proceso democrático que yo espero que se haga en paz, porque que no hayan ni barricadas, ni amenazas, ni funas, porque si no la gente mayor, la que quiera ir, que no está acostumbrada a salir a marchar, que no anda en protesta, no va a ir nomás porque le va a dar susto, entonces le quita toda legitimidad a este proceso. Entonces, ojalá haya una condena real, que no hubo para el boicot de la PSU, es decir, no hubo incluso justificación de algunos actores políticos. O al menos relativización con argumentos, oye, lo verdaderamente violento es, no sé... Con los peros. Claro, pero. Sí, por eso digo, pero no una... Si eso mismo se da, es decir, va a haber gente que no va a decidir no arriesgarse, porque tú no podías no ir a dar la PSU, pero sí puedes no ir a votar. Entonces, creo que ese es un tema. Y segundo, se me olvidó lo que me preguntaste. Lo de Joaquín Lavín. ¿Cuál es la diferencia de fondo con Joaquín Lavín? No, es que yo creo que las necesidades de las personas no necesitan 2 años y medio para resolverse. Es
Es decir, yo creo que no, la gente necesita ahora, entonces empezar a generar sobre expectativas que esto se va a mejorar cuando cambie la Constitución, me parece que va a ser frustrante para las personas. Déjeme hacerle esta pregunta, senadora Van Rysselberghe. ¿Siente usted que hay algunos representantes de la derecha que no, o centro derecha que no quieren una nueva Constitución y que están ocultando su verdadero argumento bajo la lógica de la violencia, de la incertidumbre, cuando en realidad lo que deberían decir es que a mí me gusta esta Constitución, que es muy legítimo también decirlo, pero que en el fondo uno, salvo yo le diría 2 o 3 personas del espectro político, no lo dicen así? No, pues si nosotros lo dijimos el primer día. Claro, ustedes sí, pero le estoy preguntando directamente por Andrés Alamán. Ah, ya no sé, yo no voy a hablar. Me obligó a ponerle el nombre y apellido. Yo estaba tratando de ser diplomático. Ya, no lo sé, yo creo que hay distintas posturas. Es decir, yo no quiero hablar por Andrés. Es decir, a mí yo creo que la actual Constitución... No, sí, él ya habló aquí el otro día, así que no... Sí, pero yo creo que la actual Constitución tiene un montón de cosas buenas. Es decir, genera estabilidad, se podrá entrar en una discusión en algunos temas y se ha ido cambiando. Es decir, para cambiar, no sé, para la ley de aborto hubo que hacer un gran debate y hubo que buscar consensos y acuerdos en temas que para mucha gente son muy importantes y finalmente se aprobó. Yo creo que probablemente, ojalá que no, porque yo no me gustaría a mí, pero si se hace un debate sobre, no sé, pues el aborto libre, por lo tanto eso necesita un quórum constitucional, bueno, que se haga el debate sobre eso profundo, del por qué sí, que se involucre a la sociedad completa como se hizo en temas que son profundos, pero esto como de borrón y cuenta nueva. Así, además, en este ambiente de polarización que está pero hoy la día, hoja en blanco no necesariamente es un borrón y cuenta nueva. No, pero parte un poco de ahí. Es decir, Claro, pero piensa la tú hoja que en blanco no se hace sin reconocer los 200 años de historia constitucional del país, digamos. No necesariamente, porque yo he escuchado gente que quieren casi como una constitución minimalista y que todo el resto... ¿Pero usted no cree que podemos hacer bien hecha esa pega como país? Es probable que pudiéramos hacerla si estuviéramos en un ambiente en donde cuando tú no piensas igual que la izquierda no democrática, la que cree en la violencia y la justifica, pudiera hacer un debate pausado en las cosas que son complicadas, porque somos una sociedad diversa y es legítimo que tengamos distintas miradas. Entonces, pero acá, cuando tú no piensas igual que ellos, te funan, te amenazan, es decir, violentan. Al otro día, anteayer, es decir, a raíz de la ley antisaqueo, yo hablé y me tenía que ir porque hablé, es decir, voté, hablé, justifiqué mi voto y me fui. Me sacaron la mugre después, la mugre. Tanto que me decían, oye, que te quieren tus colegas de bancada, porque salieron todos como a defender. Pero lo que nosotros dijimos es lo que pensamos, es decir, acá hagamos un esfuerzo en todos para que podamos tener esta conversación. Es difícil igual para probablemente mucha gente, senadora, cuando le dicen, mire, yo, como lo están diciendo algunos diputados también de RN, rechazo para reformar ya. Hay quienes dicen, oye, perdón, pero tanto tiempo que ha pasado y no han reformado cuestiones esenciales, ¿quién le va a creer que ahora sí van a reformar? Uno podría decir, ok, voy a confiar en esa voluntad, pero si incluso fuese así, hay reformas constitucionales que podrían demorar más de 2 años. O sea, es más o menos el mismo tiempo que podría tomar, en el fondo, una nueva constitución. Sí, pero serían cosas mucho más puntuales, porque acá quienes están en un tema minimalista, que quieren que la Constitución quede súper acotada y el resto sea por leyes simples, con mayorías circunstanciales, eso también es complejo, porque genera inestabilidad. Se equivocó la UDI en tiempos anteriores, digamos, en tiempos pasados, en negarse a hacer cambios mayores a la Constitución en el 2005 o de eventualmente aceptar el proceso constitucional que propuso la expresidenta Michelle Bachelet. A ver, lo que pasa es que yo creo que en el año 2005 yo no era parlamentaria, pero en el 95 fue, no, el 2005. El 2005 nosotros, pero con los que eran parlamentarios en esa época aprobaron el tema. Sí, pero no estuvieron disponibles a toda la batería de reformas que se presentaron en su momento. Pero eso es legítimo porque tú... De acuerdo, pero mi pregunta es si no se equivocaron en el fondo mirando hacia atrás. ¿No hubiera sido mejor que la UDI aceptara que era necesario hacer cambios más profundos y eventualmente haber aceptado el proceso constituyente de Michelle Bachelet?
No, mira, lo que pasa es que son cosas distintas. Nosotros aceptamos avanzar en este proceso constituyente no porque creyésemos que es necesario es decir, cambiar la Constitución. Nosotros lo hicimos porque creíamos que había que dar una señal política de que la política, pese a sus diferencias, era capaz de generar los acuerdos necesarios en bien del país. Y por eso cedimos. No porque nosotros creamos eso. Uno de los reclamos que ha hecho usted y que hacen varios en su sector también y en otros también tiene que ver con la violencia, con los focos de violencia que se mantienen. La responsabilidad del control del orden público tiene nombre y apellido, ¿verdad? Es del gobierno. ¿Cuán exigible es para usted que el gobierno haga otras cosas de las que está haciendo en el fondo para que sea eficiente en el control de ese orden público? ¿Qué falta? ¿Qué reclama usted del gobierno? Es decir, yo creo que todos tienen algo que hacer acá, porque cuando tú dices... Está bien, pero a Carabineros los tiene que mandar el gobierno. Sí. Se entiende que el mundo político tiene que sumarse al llamado, a la no violencia, etcétera. Es no solo al llamado. Pero estoy hablando de términos prácticos, del manejo de la seguridad y el orden. Sí, a ver, yo creo que no hay Estado de Derecho con niveles de violencia, no como los de ahora, sino como los que hubo en algún minuto. Es decir, yo creo que la violencia sin control deteriora la democracia a pasos agigantados. Y si siguen los niveles de violencia como están empezando a aumentar, anoche atacaron no sé cuántas comisarías. Entonces, uno ve que esta cuestión empieza a haber pérdida del respeto incluso entre las personas. Pero también tiene que ver con que tú sacas a Carabineros a la calle. Yo lo dije, ese fue lo que los enojó. Es decir, yo creo que Carabineros tienes que respaldarlos y equiparlos para que puedan enfrentarse a las turbas violentas, como se hace en todo el mundo. Si hay alguno, y con todos los protocolos del mundo que hay y que están validados. ¿Por qué no lo están equipando? Porque los tribunales también les dicen que no pueden usarlos. En Concepción no se pueden usar bombas lacrimógenas. Sí, pero se lo dijeron porque lo estaban usando mal. En casos ¿Tiene que ver con eso? No, es que ahí es donde diferimos. Todavía estamos en un Estado de Derecho, donde están los tribunales que tienen que juzgar si se hace bien o mal, no a través de un recurso de protección. Yo, sinceramente, no creo y yo estoy convencida que no es así. No creo que Carabineros en general use mal los armas, los balines, sí, por ejemplo. Entonces yo creo que deberían de restituírselo. Y si hay alguien que hace uso abusivo de eso, bueno, tendrá que ser investigado y si cometió delito tendrá que ser sancionado con las penas que correspondan. El Frente Amplio ha dicho que podría incluso recurrir al Tribunal Constitucional en caso de que se apruebe la ley antisaqueo. ¿Qué opinión tiene Jacqueline Van Rysselberghe? Yo encuentro que ese es un doble discurso gigantesco. Es decir, acá no pueden decir... Es decir, cuando yo hoy día... no pueden decir que condenan la violencia y no entregan las herramientas para poder condenarla. Las legislaciones protegen aquello que es valioso para la sociedad. Yo me recuerdo cuando hace años atrás hubo 2 jóvenes, incluso esta semana también de nuevo, que tomaron presos en Perú porque... en Machu Picchu. Claro, porque deterioraron... Entonces fue porque rayaron. Claro, y ahora también rayaron y... Hicieron otras cosas que no vamos a repetir. Sí. Hay distintas formas de rayado y de dibujo, te quiero decir. Usted como médico podría explicarnos mejor, digamos. Pero... Claro, pero tú te imaginas, eso es porque era un patrimonio histórico y lo tomaron preso. ¿Qué han hecho hoy día con el patrimonio histórico de Chile? No solo lo han rayado. Pero ¿por qué no los han tomado preso entonces? Porque no quieren, no hay leyes que lo condene eso como se condena en Perú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú dices, ya, no protejamos el patrimonio histórico de esa forma, pero protejamos la paz, demos una señal pública de que acá nadie tiene derecho a obligarte a bajar del auto para cantar cuando tú no quieres, para poder y que te graben, que te filmen. Es decir, oye, no hay megaderechos, no existen los megaderechos de uno por sobre los otros. Los derechos de la izquierda terminan de manifestarse, terminan cuando empiezan a confrontar los derechos de los demás, que tienen derecho a la libre circulación también y a trabajar tranquilo. Conversamos con la senadora de la UDI, presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe. Senadora, hablemos de presidencia, que ha sido un tema que es bien interesante. Usted lo planteó, de hecho, en su retorno en Gloria y Majestad al Comité Político el día lunes.
el presidente le había pedido a su ministro de Presidencia, pero habíamos visto, particularmente al ministro de Hacienda, hablar a título personal, probablemente antes en estricto rigor de que el presidente lo remarcara, porque entiendo que las entrevistas que había dado habían sido con anterioridad a esa solicitud del mandatario, de que en el fondo los ministros no estén haciendo campaña en favor de uno u otra opción para el plebiscito. Y usted planteó un punto que a mí me parece que es bien interesante. Y es que pareciera que la presidencia como que opera solo para los que están en contra de una nueva constitución y como que a ellos se les castiga más que otros que aparecieran mostrándose favorables, no necesariamente diciéndolo abiertamente, pero en el fondo dando a entender que sí creen en una nueva contraste constitución. entre Briones y las declaraciones de Felipe Ward, digamos. ¿Por qué primero deberíamos tener presidencia de los ministros? Por varias razones. Primero, porque dentro del gobierno, yo te aseguro que hay un grupo mayoritario que no quiere que haya una nueva constitución, sobre todo porque los que están pidiendo, los que han llevado la batuta en el tema de la nueva constitución son los mismos que no condenan la violencia. Entonces se genera ahí una asociación Usted compleja. dice que hay un grupo mayoritario de funcionarios del gobierno y particularmente ministros que están que son contrarios a la nueva constitución. Ministros, subsecretarios, funcionarios, es decir, yo te diría que hay, es cosa de ver, pueden haber funcionarios de planta que no, pero me estoy refiriendo a la gente De confianza. de confianza. Entonces, bajo esa lógica, a usted le convendría que no hubiese presidencia. Sí, pero es que creo que es malo para un gobierno que está pasando por una crisis tensionar, porque además tensiona la coalición. Es decir, tú tienes además una coalición de gobierno donde la mayoría, la gran mayoría de los parlamentarios está por reformar la Constitución y no Hacerla de nuevo. hacerla nueva. Pero no así, por ejemplo, en el caso de los alcaldes. Tengo la duda con el caso de los alcaldes de Chile Vamos. Hay de todo. Sí, Hay pero de todo. pareciera que la tendencia es más bien hacia un apruebo una nueva constitución. Bueno, pero incluso Pero- sí, pero queda a mitad. Yo creo que Dígalo porque estamos en radio. Sí. Que la senadora se mueve como diciendo, sí, así, más o menos. Más o menos. Lo que pasa es que yo creo que los alcaldes no debieran meterse en este proceso, por lo menos porque polariza. Pero ¿cómo Hola. no se van a meter? De hecho, se metieron tanto que con la convocatoria al plebiscito que hicieron, movilizaron también a buena Sí, parte del pero era- mundo en el Congreso. Sí, pero era una cuestión que tenía mucho tema ciudadano, es decir, porque van a estar en la elección al mismo tiempo que los constituyentes. Entonces, la elección municipal, yo fui alcaldesa, tiene dinámicas distintas, tiene relación con la gente distinta, y es sano que así sea. Entonces, por eso te digo, hay de todo. Yo creo que los alcaldes, sobre todo aquellos que van a la reelección, es probable que tengan cierta, es decir, que ayuden, que faciliten, que den su opinión, pero que no se pongan a hacer campaña porque se van a preocupar de sus propias campañas. Ahora, usted decía que prefiere No, yo creo que van a- que no haya presidencia, pero siente que la práctica va a ser exigible. Mira, nosotros, voy a hacer desclasificación de información. A ver, Nosotros pedimos presidencia el día 1 al gobierno. Después de que se aprobó esto el día 15, vino un fin de semana, que es donde salieron las entrevistas de los ministros y el comité político siguiente. Y nosotros dijimos, oye, es decir, nosotros hicimos esto no porque creyésemos que hay que hacer una nueva constitución, lo hicimos por el país, por el gobierno, porque creemos que hay que dar un respiro, hay que dar una señal pública que la política, para que el resto de la gente también entienda que la forma de resolver los conflictos es cediendo, es llegando a acuerdos. visto, perdón, cómo ha evolucionado todo eso desde el 15 de noviembre hasta ahora, ¿se arrepiente de haber planteado un nuevo plebiscito? O sea, No. planteado el plebiscito. No me arrepiento. No pero- planteado, pero sí haberlo apoyado. No lo arrepiento, pero al respecto dos cosas. No me arrepiento porque creo que hay que el día 15 de noviembre el dólar se empinaba por sobre los 800 pesos. Venía por todos los economistas, no solo en nuestro sector, sino también de la oposición, que venía una corrida bancaria feroz. Es decir, venía una situación económica para Chile súper compleja si es que no había alguna señal de que el diálogo es la fórmula de llegar a solucionar los conflictos. Y por eso nosotros lo hicimos, porque además creíamos que ese acuerdo con nosotros afuera, que somos el partido de coalición que tiene que tiene una posición dura y somos un partido grande, por lo tanto no me arrepiento de eso. Sí, esa misma noche, porque todos cedimos, yo reconozco, incluso Boris, su partido lo dejó solo. Entonces, ¿te acuerdas? Porque no estaban de acuerdo. Todos cedimos, algunos más que otros, pero todos cedieron. Entonces, yo encontraba que esa noche era como la noche de la generosidad. Yo encontraba que Boris tenía como permiso, porque su partido lo había dejado solo, de hablarle a su público. Pero
yo creía que esa era una oportunidad para la grandeza política. Y esas fueron mis palabras de agradecimiento a todos. Pero hubo partidos de izquierda, sobre todo el Frente Amplio, que no perdieron, al tiro de haber firmado eso, la oportunidad de volver a polarizar el tema y estábamos recién firmado el acuerdo. En esa conferencia de la Sí, madrugada. en esa conferencia, y fueron extremadamente duros. Entonces dije, chuta, este acuerdo se llama Por la Nueva Constitución y la Paz. ¿Qué paz vamos a tener si apenas firmado esto empiezan de nuevo las descalificaciones, los golpes, en lugar de que nadie dice que cambien de posición, pero hay minutos de grandeza y en ese momento yo creo que, salvo la firma, en los discursos no se reflejó. La senadora de Renovación Nacional, no, Renovación Nacional, me va a matar. Uy. Oye, déjame preguntarle, ¿dónde lo ha pasado mejor? ¿Como alcaldesa, intendente o senadora? Como alcaldesa. Como alcaldesa. Sí, como intendenta lo pasé un poco mal. parece. Pero ¿para qué hago a recordar esos momentos? ¿Volvería a ser alcaldesa? Sí, me encantaría. ¿Sí? Sí. Ya, no en este periodo, claramente no. No, porque no puedo renunciar. Si yo pudiera renunciar como parlamentaria, ¿Sería candidata a alcaldesa? sería candidata a ¿Y alcaldesa. por qué comuna? No, por Concepción. Por Concepción. De nuevo, de vuelta. Ya. Gracias. La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline Fernández Selbergui, qué bueno que estuvo aquí con nosotros conversando esta mañana. Muchas gracias, senadora. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, que estemos